Uno de los personajes que a lo largo de las Escrituras es fundamental, es un eje temático, es un permanente referente, es el rey David, ese famoso cantor de amores, el salmista, el guerrero, el hombre de batalla, aquel con quien necesariamente se hace un puente temático con respecto al mismo Señor Jesucristo, a quien se le denomina Hijo de David. En esta noche de cultura y misterios bíblicos vamos a considerar algunos aspectos, quizás por muchos desconocidos, quizás por todos, de la vida de David y por supuesto, antes de terminar el programa estaremos aclarando lo que esto significa, lo que esto significó, su importancia, su trascendencia y su equivalencia. Muchos biógrafos de el mismo David, incluidos personajes de Israel, investigadores, hombres de historia del pueblo judío, han estudiado, escudriñado, investigado. Voy a citar solamente algunos nombres. Stephen Mackenzie, profesor de Torah en Rhodes College. Neil Asher Zinnerman, Israel Finkelstein, Baruch Alpern, son algunos de los estudiosos que han tomado años de su vida mirando documentos, mirando registros, utilizando pues toda la metodología científica que el hacer historia requiere, trascendiendo el simple relato que en muchas cosas se nos queda corto, como todos los relatos de las mismas escrituras, porque no son exhaustivos, sino hace mención apenas de algunas cosas. Entonces vamos a tratar de darle contexto y cuerpo al relato. Primero que todo, el enunciado del misterio, el enunciado de cómo es posible que esto suceda. Nosotros encontramos al rey David luchando contra los filisteos en muchos momentos de su vida, pero por ejemplo, en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, encontramos a David consultando a su Dios, Jehová, acerca de defender y liberar la ciudad de Keila del asedio y del ataque filisteo. Dios le da luz verde y David enfrenta a las fuerzas filisteas defendiendo, pues bueno, esta tierra. Esto es para darle contexto a lo que vamos a tratar. Capítulo 23 de Samuel. Ya en el capítulo 27, David es perseguido vez tras vez, asediado por el rey Saúl,
para liquidarlo, para asesinarlo. David respeta la vida de su rey porque es ungido de Dios, y entonces no lo mata, teniendo en 2 ocasiones la oportunidad muy clara de hacerlo. En una ocasión en un campamento al aire libre donde todos dormían, y él pudo atravesarlo con una lanza estando dormido en el suelo, pero simplemente tomó una vasija de agua que él tenía ahí, su cantimplora, digámoslo así, y la lanza del rey, y se la sustrajo como testimonio de que había podido matarlo. Y la otra ocasión fue cuando el rey Saúl estuvo buscando un lugar escondido para evacuar sus necesidades fisiológicas, y se metió en una cueva donde estaba David escondido. Y ahí estuvo el rey Saúl acurrucado, pensando que estaba solo, pero el rey David estaba detrás de él y le respetó la vida. Le cortó un pedazo del tejido de su vestidura para después mostrarle que lo tuvo al alcance de su espada. Entonces fueron 2 ocasiones en que lo pudo hacer. Sin embargo, él huía y se escondía, etcétera, etcétera, etcétera. Es la vida difícil de este que va a reinar, pero él debe esperar, por cuanto hay 2 ministerios simultáneamente ungidos sobre la tierra. El de Saúl, que fue desechado, pero la unción se había derramado, el aceite se había derramado sobre su cabeza. Lo había hecho el mismo profeta que ungió a David. El que ungió a Saúl y el que ungió a David fue Samuel, el mismo profeta. Y David respetaba eso, no está respetando solamente la persona, sino la unción que Dios ha depositado allí. Entonces, él tiene que huir y huir y huir, porque Saúl le quiere asesinar, le quiere liquidar. Siempre hay una resistencia a lo que viene. Y así fue al comienzo, y así fue en los días del Señor Jesucristo, y así estaremos cerrando la historia como está sucediendo. Entonces, bueno, quienes hemos recibido la unción después de algo que ya ha sido desechado, pero que la unción está ahí, entonces tenemos simplemente que esperar, resguardarnos, protegernos, casi que escondernos, porque solamente quieren aniquilar lo que viene, lo que ya está sobre la tierra. Bueno, aquí estamos. Entonces estamos simultáneamente el ministerio que pasó, el que es el ministerio del viejo orden, el ministerio de Saúl, y lo que está con la segunda unción. Muy bien. Entonces, volvamos al punto. ¿Cuál es el misterio aquí? Que vamos a encontrar a Saúl, que persiguió, enfrentó y derrotó a los filisteos en distintos momentos. Lo vamos a encontrar
aliado, amigo y al servicio de los filisteos. No solamente eso, sino que aliado, amigo, al servicio de los filisteos y dispuesto a pelear contra Israel a favor de Filistea. David, ungido de Dios, él y sus hombres dispuestos a luchar contra Israel. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Luchar contra Israel si David era el rey de Israel. ¿Y a favor de quién? A favor de Filistea, a favor de Acash o Abimelech, rey de Gat, rey filisteo. Muy bien. Entonces, vamos por partes. Vamos entonces a relatar la historia. David, como les he dicho, ha sido perseguido desesperadamente por Saúl. El hijo de Saúl es su amigo y él le ayuda, se llama Jonatán, le ayuda en distintos momentos a salvar su vida. Muy bien, no vamos a hacer todo el relato biográfico, sino vamos al punto. ¿Cómo es que David toma su espada a favor de Filistea contra Israel? Entonces, primero tenemos que encontrar que la historia de el primer grupo armado de David. Dice capítulo 22 que David huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ese es el punto de partida. Los primeros 400 hombres de David. Ese grupo llega a crecer hasta 600. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando David va a librar una batalla contra los hijos de Amalek, porque mientras él estaba, ya vamos a ver, apoyando a los filisteos, los amalecitas, que siempre atacan la retaguardia, encontraron su ciudad y sus mujeres desprotegidas y les dieron un golpe de mano y tomaron cautivos a todos, y David tuvo que ir a la lucha. Esta es la historia en la cual ya estudiamos también eso. 200 de los hombres de David llegaron solo hasta un punto, que es el torrente de Besor, y 400 siguieron hasta obtener la victoria. Cuando se reparte el botín, 400 guerrearon, 200 se les acabó el combustible y no pudieron seguir. Pero David dijo, bueno, ellos participaron, ellos hicieron lo que pudieron y ellos se quedaron con las provisiones, etc. No pudieron luchar, no tenían fuerza, no tenían capacidad, no tenían aire para seguir. Pero David repartió el botín entre sus 600 hombres, no solamente en los 400 que fueron a la guerra. Bueno, el punto es que David ya fue creciendo de 400 a 600, ya tiene
Esos hombres de capítulo 27, versículo 2, ya están los 600 hombres ahí listos, porque en el capítulo 22, versículo 2, son 400. Bueno, entonces voy a leerles el relato y lo vamos comentando. Capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no le buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Vamos a hacer un alto ahí. Entonces, David logró su cometido. Saúl ya decidió no buscarlo más. Se pasó al lado de los filisteos y entonces le dice al rey, con todo respeto: si he hallado gracia ante tus ojos, dame una aldea para que habite allí. Entonces, así están las cosas. Le dieron Siclag, que viene a ser después territorio de Judá. Seguimos la lectura. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jarameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Entonces tenemos: estuvo durante 16 meses, casi 70 semanas. Nosotros estamos transmitiendo todos los días desde hace 24 semanas. Como 3 veces este periodo, un poco menos, pero un largo periodo. 1 año y 4 meses. Y David hacía incursiones militares.
Y dice que asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y volvía donde el rey Aquis. Y el rey pues feliz, porque pues el rey recibía porcentaje del botín de guerra. Y entonces todos los días el rey le decía, bueno muchacho, ¿cómo te fue hoy? ¿Dónde estuviste? Y él le daba un reporte de guerra, pero no quedaban sobrevivientes para que no le dijeran que David había hecho eso. Y dice que esa fue la costumbre que él tuvo todo el tiempo que estuvo en la tierra de los filisteos. Él tenía allí, él era el líder de una banda de forajidos, de asaltantes. Y le tenían nombre inclusive a la banda. Se llamaban Los Valientes. Y trabajan haciendo eso. Recibió la aldea de Siclac para vivir con sus soldados, con sus hombres, como un campamento base. Sí, eso era su Santa Fe de Ralito, era su Casa Verde, era su refugio. Allí estaba. Bueno, entonces ahí hacemos otro alto en el relato. David pues está trabajando con su espada y con sus hombres. Una fuerza de 600 hombres asaltando caravanas, asaltando comerciantes, asaltando peregrinos, incursionando en todas esas aldeas y en todas esas regiones y pagando tributo en Filistea. Es y ha sido prácticamente contratado como un mercenario. Le dan protección, le dan asilo político, que es la figura que recibe hoy esto. Él está en territorio extranjero porque está siendo perseguido político en su país. Muy bien. Entonces continúa el relato diciendo, pero antes de que continúe el relato, Aquis, el rey filisteo, está convencido que tanto en Gat como en toda Filistea no hay mejor aliado que ese guerrero indomable que es David, por cuanto ya a estas alturas esa fama de sanguinario, de derramador de sangre, ha llegado a Israel. Como David hacía estas masacres, estos genocidios, y no dejaba con vida ni hombre ni mujer, y se llevaba todos los ganados, entonces él tenía cada vez más fuerza económica y también rendía cada vez más tributo a ese Abimelech, ese Aquish, rey de Gat. Estaba prosperando a los filisteos. Continúa el capítulo 28 diciendo: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona
durante toda mi vida. Mire la confianza que tiene el rey filisteo en su mercenario David. Lo nombró jefe de su escolta personal. La guardia de seguridad del rey de Filistea son 600 hombres de Israel en cabeza del ungido David. Está por empezar la batalla en la que se va a enfrentar Israel contra los filisteos y en la que muere el rey David. Pero de alguna manera sucede algo para que David no vaya a esa batalla. Voy a leérsela. Dice el capítulo 29, versículo 2 en adelante. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. O sea, el rey iba con los 600 de Israel, el rey de Filistea. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que no se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a las tierras de los filisteos. Entonces, miren ustedes a David inclusive insistiendo: Señor, no he hallado gracia a tus ojos, déjame pelear contra los enemigos de mi rey. Y esos eran los ejércitos de Israel. Bien, el final, pues David no peleó. Ahora, ¿cómo desciframos ese misterio? De alguna manera Dios permitió que la espada de David no se levantara contra los hijos de Israel, como no se había levantado contra el ungido de Dios, que era el rey Saúl. Miremos esto. De la misma manera que Abraham estuvo en Egipto, en el capítulo 12 de Génesis, y tuvo una relación cordial y amistosa con el faraón. De la misma manera que José tuvo una relación cordial y amistosa con el faraón de Egipto. De la misma manera que Moisés tuvo una relación cordial y familiar con el faraón de Egipto durante 40 años. ¿Sí ven?
De la misma manera que el mismo Abraham fue amigo del rey de Sodoma y le dio los diezmos, le dio el 90% de los diezmos después de haber liberado a su sobrino Lot. Le dio el diezmo a Melquisedec y el resto al rey de Sodoma. Una buena relación. Después intercede por Sodoma para que no vaya a morir, pero murió, claro, todos los de Sodoma y Gomorra. Abraham estuvo en Gerar. Lo del rey de Sodoma lo ven en el capítulo 14 de Génesis. Lo de Gerar, Abraham en Gerar con Abimelec en el capítulo 20. También con una buena relación con Abimelec. Después lo vamos a ver en Canaán, comprando la heredad de Macpela a Efrón, en el capítulo 23. Amigos, los reamigos. ¿Ves? Entonces ya dijimos José, Moisés en Egipto, también como Abraham con Faraón, como Abraham con el rey de Sodoma, como Abraham con Abimelec, rey de Gerar, como Abraham en Efrón, en tierra de Canaán. ¿Ves? Como Rahab, que está contra los suyos en un momento dado. Como Ruth moabita, que se está volteando. Ahí dice, pero ¿para el lado qué es? Bueno, todo el mundo se voltea para el lado qué es. David, ¿dónde terminó luchando? Lo importante no es cuántos momentos o malos pasos hayas dado en tu vida, sino cómo enrutas finalmente tu vida. Esto es lo definitivo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia y luchó contra la iglesia. Pero eso no es lo más importante en la vida de él. Lo más importante es que termina dando su vida por la iglesia. Ahora ya no hablemos de Abraham, ni de José, ni de Moisés, ni de Rahab, ni de Ruth, ni de Pablo, ni de David. Hablemos de ti y de mí. Miremos, alguna vez en la vida hemos estado honrando reyes de fuerzas y de ejércitos adversos al del pueblo de Dios. Yo no tengo que demorarme mucho pensándolo. Yo la tengo clara. En muchas ocasiones me hallé luchando contra Dios, contra sus ejércitos, levantado contra su palabra, contra su propósito, contra su reino. Algunos, como el apóstol Pablo, por ignorancia o por incredulidad. Otros, no sé, pero lo hemos hecho. Veo, ahí lo estamos leyendo. Estoy viendo ahí ese chat. Claro que sí. Claro que sí, nos hemos sublevado, nos hemos levantado muchas veces y creemos que estamos haciendo lo justo, lo correcto. ¿Ves? Lo importante no es todo el problema que se genere en el proceso de la historia. Lo importante es que el desenlace sea de victoria y de gloria. Eso es lo importante, que Ruth termine injertada en Israel, que Rahab termine injertada en Israel, que Pablo termine siendo un apóstol de Jesucristo. Lo importante es que Abraham termine siendo el pionero en entrar y pagar un precio por un territorio en Canaán. Esto es lo importante. Lo importante no es qué tan amigo fue Moisés de Faraón, sino cómo termina la historia. Lo más importante son los últimos 40 años y no los primeros 40 años. Tú dirás, pues de aquí a que yo tenga 80 o 120, bueno,
Me refiero a tu pasada manera de vivir o de aquí en adelante. Lo más importante y lo que a mí me interesa no son cuántas veces has caído ni cuántas veces te has aliado con los filisteos, sino de hoy en adelante vas a levantar tu espada para defender la causa del Dios de Israel. ¿Ves? Después va a entrar David con su mismo grupito, con su pandilla de los valientes, y va a conquistar la fortaleza de los jebuseos, que esa va a ser Jerusalén, y la llamó la ciudad de David. Y allí su hijo va a poder construir el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Lo importante no es cómo se desarrolló tu vida, sino cómo la proyectamos de este día en adelante, de manera victoriosa. Entonces mira, David, siendo un ícono, una columna, un baluarte, un referente de toda la historia salvífica, lo encontramos con su espada consagrada durante tanto tiempo, 1 año y 4 meses. Dice, ay no, yo he pecado más tiempo. Sí, pero no creo que hayas degollado tanta gente como degolló David. ¿Cómo sería de derramador de sangre que Dios le dijo, no, así no me puedes construir el templo? Y no lo dejó. Dios no deja ciertas cosas. A Moisés no lo dejó entrar en Canaán. A David no lo dejó construir. Pero ahí hay un relato emocionante, un relato dinámico. Y tú puedes hacer de tu vida una vida emocionante, una vida como ese relato, dinámica, de transformación y de cambio, en donde consagres tu espada, tu palabra, desde hoy, al Señor de los ejércitos, al Rey de la gloria. Y no más esa lashon hara, esa espada que salga de tus labios tocando o atentando contra los hijos de Israel, sino solamente a favor y a la causa del Rey de los Reyes, del Señor de la gloria, del Señor Jesucristo y de su pueblo. Ahí hemos entonces relatado y descifrado uno de los misterios que tanto han hecho rascar la cabeza a los estudiosos de las Escrituras. Espero que les haya aportado. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana en nuestro devocional de viernes.